Hola queridos telespectadores, hoy vamos a analizar un escenario alternativo en el que la Unión Soviética fue capaz de dominar el mundo entero y convertirse en la única superpotencia. Exploraremos cómo los acontecimientos de las décadas de 1950 y 1960, el periodo álgido de la expansión soviética, condujeron a la dominación global de la URSS. ¿Y qué consecuencias tuvo esto para la humanidad? También me gustaría recordarles que pueden sugerir temas para futuros vídeos en los comentarios. Como joven autor, leo todos vuestros comentarios y escucho vuestras sugerencias. La verdadera Unión Soviética, creada tras la Revolución de Octubre de 1917, se convirtió en un poderoso Estado que unió bajo su dominio a gran parte de Europa del Este. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética emprendió una activa lucha ideológica contra el mundo occidental, especialmente contra Estados Unidos. Este enfrentamiento permitió a la Unión Soviética ampliar su influencia a nuevos territorios, los países del bloque del Este, China, así como algunos estados de Asia, África y América Latina. Este periodo se caracterizó por el aumento de las inversiones en las economías de los países aliados, el apoyo a los regímenes prorrusos y la propaganda generalizada de las ideas socialistas. Sin embargo, a pesar de su fuerza, la Unión Soviética no consiguió hacerse con la hegemonía en todo el mundo. A principios de la década de 1990, los problemas internos, el declive económico, las crisis políticas y el deseo de independencia de los países del bloque del Este condujeron al colapso de la Unión Soviética. Imaginemos un escenario alternativo en el que la Unión Soviética fuera capaz de apoderarse de todo el mundo y convertirse en la única superpotencia. En esta historia alternativa, las décadas de 1950 y 1960 fueron el periodo álgido de la expansión soviética. La Unión Soviética apoyó activamente movimientos revolucionarios y golpes socialistas en todo el mundo, proporcionando ayuda militar, económica y política a sus aliados. En Europa Occidental, gracias a las crisis políticas internas y al descontento público por la desigualdad económica, los partidos comunistas empezaron a ganar cada vez más apoyo. En Francia e Italia se produjeron golpes socialistas que llevaron al poder a gobiernos prorrusos. La Unión Soviética reaccionó rápidamente, enviando tropas para apoyar a los nuevos regímenes y garantizar la estabilidad. En el Reino Unido, la inteligencia soviética apoyó activamente a movimientos socialistas clandestinos que organizaron protestas y huelgas masivas que paralizaron la economía del país. Bajo la presión de las protestas, el gobierno se vio obligado a hacer concesiones y como resultado, se produjo un golpe pacífico que llevó al poder a una coalición de socialistas y laboristas, que declaró su retirada de la OTAN y el acercamiento a la URSS. En Asia, tras la victoria comunista en China, la Unión Soviética apoyó activamente los movimientos socialistas en India y el sudeste asiático. El apoyo militar, el suministro de armas y la ayuda económica permitieron a las fuerzas prorrusas tomar el poder en Birmania, Vietnam, Camboya y Laos. En la India, tras una serie de conflictos armados y crisis políticas, el poder pasó a manos de una coalición apoyada por Moscú. India se convirtió en uno de los aliados clave de la Unión Soviética en la región, lo que permitió a la URSS controlar gran parte de Asia. En África, la Unión Soviética utilizó el sentimiento anticolonial para expandir su influencia. Asesores y equipos militares soviéticos ayudaron a los movimientos revolucionarios locales a derrocar los regímenes coloniales en Argelia, Angola, Mozambique y el Congo. Los nuevos gobiernos proclamaron un rumbo hacia el socialismo y el acercamiento a la URSS, lo que permitió a Moscú consolidar su influencia en el continente africano. En América Latina, la Unión Soviética apoyó los movimientos revolucionarios de Cuba, Nicaragua, Chile y otros países. La Revolución cubana se convirtió en un ejemplo para otros estados de la región.
y pronto aparecieron bases militares soviéticas por toda América Latina. Esto provocó una gran inquietud en Estados Unidos, que intentó resistirse a la expansión soviética, pero una serie de crisis políticas internas y protestas contra la guerra debilitaron considerablemente la posición estadounidense en la escena internacional. En Estados Unidos, los agentes soviéticos trabajaban activamente para aumentar la división política. Aprovechando los sentimientos antibelicistas surgidos a raíz de la guerra de Vietnam, la propaganda soviética se infiltró en diversos movimientos sociales, incluidos los movimientos estudiantiles y sindicales. Las protestas contra la guerra y las decisiones del gobierno crecieron en escala, y la inestabilidad interna se convirtió en agitación social. Las dificultades económicas, el aumento del desempleo y el creciente descontento de la población se convirtieron en catalizadores de cambios aún más radicales. En 1976, como resultado de una serie de crisis políticas, protestas masivas y huelgas, el gobierno se vio obligado a negociar con los representantes soviéticos. Poco a poco, una coalición llegó al poder en el país que se inclinó por el compromiso con la URSS y empezó a avanzar hacia reformas socialistas. En 1980, Estados Unidos se unió oficialmente a la Federación Soviética Mundial, proclamando un nuevo rumbo de cooperación internacional y justicia social. En el caso de China, las relaciones entre China y la Unión Soviética fueron difíciles tras la victoria comunista de 1949. Sin embargo, a finales de la década de 1960, cuando la situación económica en China se volvió crítica debido al fracaso del Gran Salto Adelante, los líderes soviéticos vieron una oportunidad para el acercamiento. La URSS proporcionó una importante ayuda económica destinada a estabilizar la economía china y suministrar alimentos. La dependencia de los suministros y el apoyo soviéticos empezó a crecer. Al mismo tiempo, agentes soviéticos trabajaron activamente con funcionarios del Partido Chino para promover la idea de una integración más estrecha con la Unión Soviética. En 1971, durante una crisis política derivada de las disputas internas del Partido Comunista Chino, el ala prorrusa se impuso. Mao Zedong fue apartado del poder y la nueva dirección, encabezada por partidarios de la integración con la URSS, declaró la unificación con la Unión Soviética. Poco a poco, China pasó a formar parte de la Federación Soviética Mundial, conservando cierta autonomía, pero totalmente subordinada a la política general de Moscú. Esto permitió a la URSS hacerse con el control de uno de los países más grandes del mundo, lo que aumentó significativamente su influencia a escala global. Pronto, todos los países del mundo estuvieron bajo el control del régimen soviético. La propaganda presentaba esta expansión como la liberación de los pueblos oprimidos y la creación de una sociedad socialista justa en la que todos tendrían las mismas oportunidades. Los dirigentes soviéticos organizaron manifestaciones masivas y actos propagandísticos para mostrar al mundo la unidad y la fuerza del socialismo. Todos los éxitos del movimiento se presentaron como victorias sobre el imperialismo y la opresión capitalista, lo que contribuyó a atraer a muchos nuevos partidarios a la URSS. A finales de la década de 1970, el planeta estaba unido en un único bloque político, la Federación Soviética Mundial, donde cada república estaba subordinada a una autoridad centralizada con sede en Moscú. La Unión Soviética anunció una nueva era de igualdad y justicia social. Los estados-nación desaparecieron y todos los pueblos pasaron a formar parte de una única comunidad socialista. El sueño de la unidad global y de un mundo sin conflictos parecía haberse hecho realidad. Los líderes políticos celebran reuniones multitudinarias en las que proclaman con entusiasmo el fin de las disputas nacionales y el comienzo de una nueva era. Sin embargo, esta unificación tuvo un precio. Tras apoderarse del mundo, el gobierno soviético impuso un estricto control sobre todos los aspectos de la vida social. Para garantizar la unidad,
se suprimieron todas las diferencias culturales y nacionales en aras de un estándar cultural único. El ruso se hizo obligatorio en las escuelas y universidades, sustituyendo gradualmente a otras lenguas nacionales, que se dejaron solo para la comunicación informal. Los libros, el cine, el arte, todo estaba sujeto a la censura ideológica. Solo las obras que glorificaban al gobierno soviético, los ideales del socialismo y la lucha por un futuro brillante permanecían en el mundo. Las críticas o las dudas sobre la corrección del rumbo elegido se consideraban un delito. El control sobre la información era total y los medios de comunicación emitían mensajes oficiales e informes sobre los éxitos del socialismo las 24 horas del día. La ciencia y la tecnología se desarrollaron, pero solo bajo un estricto control. El gobierno soviético invirtió en programas espaciales, desarrollos militares y tecnologías que garantizaban la estabilidad del régimen. Los éxitos en la exploración espacial se presentaban como prueba de la superioridad del sistema socialista sobre el capitalista. Tales logros se exhibían en actos públicos y festivales, pero la mayoría de la población vivía modestamente y no tenía acceso a los últimos avances. La escasez de productos básicos, las largas colas para conseguir alimentos y la falta de servicios básicos se convirtieron en parte de la vida cotidiana de miles de millones de personas. La economía planificada no podía satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos, ya que no funcionaba para abastecer a la población, sino para cumplir los requisitos del gobierno. Se dio prioridad a la producción de material militar, lo que hizo aún más difícil la vida de la gente corriente. El control político no tenía precedentes. El KGB, los servicios secretos y las denuncias de los vecinos eran moneda corriente. La gente vivía con el miedo constante a las represalias, ya que la más mínima sospecha de deslealtad podía llevar al encarcelamiento en campos de trabajo. Estos campos estaban repartidos por todos los continentes y se convirtieron en parte del sistema de control y supresión de la disidencia. No solo servían como lugares de castigo, sino también como fuentes de mano de obra barata para proyectos de construcción a gran escala. La propaganda era omnipresente y presentaba a todos los ciudadanos como felices y contentos, aunque la realidad era muy distinta. Los informes oficiales mostraban éxitos sin precedentes, pero en realidad la gente sufría pobreza y carecía de derechos básicos. Con el tiempo, este sistema totalitario suscitó resistencia. A finales de la década de 1980, empezaron a surgir movimientos antisoviéticos en todo el mundo. Al principio, solo eran pequeños grupos de disidentes en Europa y América, pero pronto ganaron fuerza. Las ideas de resistencia se extendieron por todo el mundo, abarcando Asia, América Latina y África. Los movimientos clandestinos distribuían panfletos, organizaban reuniones secretas y emitían mensajes de radio instando a la gente a resistir. Muchos de ellos arriesgaron sus vidas para transmitir mensajes sobre la crueldad y la injusticia del sistema. Los movimientos clandestinos cooperaron activamente entre sí, creando redes internacionales de resistencia que les permitieron coordinar sus acciones y difundir el mensaje de libertad. La resistencia surgió porque la gente estaba harta de las constantes mentiras en las noticias que retrataban la vida bajo el sistema soviético como prosperidad e igualdad, cuando en realidad la realidad era bien distinta. La gente veía a sus familias viviendo en la pobreza, enfrentándose a una constante escasez de bienes, a la falta de servicios médicos de calidad y de comodidades básicas. Al mismo tiempo, los que estaban en el poder disfrutaban de todos los beneficios, descansaban en sanatorios de élite, tenían acceso a tiendas especiales y vivían rodeados de lujos. Esta desigualdad era evidente y causaba resentimiento entre los ciudadanos de a pie. Además, el número de represiones contra quienes intentaban expresar su descontento aumentaba cada año. Cualquiera que se atreviera a criticar a las autoridades
o simplemente a dudar de la ideología oficial, corría el riesgo de ser detenido y exiliado a campos de trabajo. El miedo a la represión se convirtió poco a poco en rabia y deseo de cambio. Cada vez más gente empezaba a darse cuenta de que su vida no mejoraría mientras siguieran en el poder quienes gobernaban únicamente en función de sus propios intereses y no en aras del bienestar general. Además, la maquinaria propagandística, que funcionaba a pleno rendimiento, intentaba convencer a la población de que su situación era la mejor posible y que cualquier alternativa conduciría al caos y la pobreza. Pero gracias a las redes clandestinas de resistencia que difundían información sobre la situación real en distintas partes del mundo, la gente empezó a ver que había otras vías de desarrollo, en las que podían vivir libremente y tener unas condiciones de vida dignas. Esto dio confianza a quienes estaban dispuestos a luchar por sus derechos y por el futuro de sus hijos. Así, el descontento acumulado, las constantes mentiras en los medios de comunicación, la pobreza, la desigualdad y la represión se convirtieron en el combustible que avivó el fuego de la resistencia. La gente se dio cuenta de que la única forma de cambiar sus vidas era unirse y rebelarse contra un régimen totalitario que intentaba privarles no solo de la riqueza material, sino también de la dignidad humana. A principios de la década de 1990, el malestar alcanzó un punto crítico. Se produjeron levantamientos masivos en países como Francia, Japón, Argentina y Estados Unidos. Miles de personas salieron a la calle para exigir libertad de expresión, derecho de voto e independencia del régimen soviético. A pesar de la dura represión del gobierno, la oleada de protestas no hizo más que crecer. La crisis se intensificó cuando fallaron instalaciones industriales clave. El sistema soviético global, construido sobre una economía planificada, y la represión simplemente no podía satisfacer las necesidades básicas de la población. Las dificultades económicas llevaron incluso a quienes antes habían apoyado al régimen a dudar de su capacidad para proporcionar estabilidad y prosperidad. Finalmente, bajo la presión del movimiento popular por la libertad, el Imperio Soviético empezó a debilitarse. Las regiones se declararon independientes una a una, y la Federación Soviética Mundial se desintegró, tanto ideológica como políticamente. Los líderes de los levantamientos consiguieron unirse, formando coaliciones que exigían reformas inmediatas y la restauración de los estados nacionales. Décadas bajo el dominio de la Unión Soviética Mundial habían terminado. Los pueblos del mundo obtuvieron su independencia, y de las ruinas de un único imperio socialista surgieron estados independientes que pretendían elegir su propio camino. Sin embargo, el colapso de la Federación vino acompañado de disturbios masivos y guerras civiles en muchas regiones. En algunas de las antiguas repúblicas soviéticas estallaron conflictos armados entre los grupos que apoyaban el mantenimiento del antiguo sistema y los que buscaban la reforma y la independencia. La ausencia de un único centro de poder creó un vacío que fue llenado por líderes locales que luchaban por el control del territorio y los recursos. En Asia Central estalló una auténtica guerra civil. Los antiguos dirigentes comunistas que habían perdido el apoyo de Moscú intentaban mantener el poder con la ayuda de fuerzas militares y mercenarios. A ellos se oponían los nuevos movimientos políticos que prometían al pueblo libertad y reformas democráticas. Los enfrentamientos militares fueron acompañados de deportaciones masivas, limpieza étnica y una crisis humanitaria. Millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares para escapar de la guerra y la violencia. En Europa del Este, la situación no era menos tensa. En algunos países del antiguo bloque del Este, como Polonia y Hungría, los movimientos populares lograron restablecer la independencia y las reformas democráticas de forma relativamente pacífica. En otras regiones, sin embargo, como Rumanía y Bulgaria,
la situación degeneró rápidamente en guerra civil. Las viejas élites de los partidos, reacias a perder sus privilegios, organizaron sus propios grupos armados e intentaron reprimir el levantamiento, lo que provocó batallas a gran escala en ciudades y pueblos. A diferencia de otros países, China se mantuvo neutral durante el colapso de la Unión Soviética. China aprovechó este momento para ampliar su influencia en Asia y África. Los inversores chinos invirtieron grandes sumas en proyectos de infraestructuras, ganando influencia política en estos países. Gracias a su postura neutral y a su enfoque pragmático, China evitó la guerra civil y se centró en el crecimiento económico y en reforzar su influencia regional. En Estados Unidos, que también estaba bajo control soviético, la situación era extremadamente inestable. Tras la declaración de independencia, diversos movimientos políticos, desde radicales de izquierda hasta nacionalistas de derechas, empezaron a luchar por el poder. Las antiguas estructuras de seguridad soviéticas intentaron mantener el control de ciudades clave, lo que provocó una serie de sangrientos enfrentamientos con las fuerzas de la oposición. La guerra se libró tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales, y gran parte del país quedó en ruinas. El enfrentamiento entre los distintos grupos se complicó por la falta de un liderazgo central y las injerencias externas. La guerra civil que asoló la antigua Unión Soviética duró varios años, dejando a su paso devastación y caos. Infraestructuras destruidas, colapso económico y numerosas víctimas civiles fueron la realidad de muchas regiones que antes formaban parte del Imperio Soviético. En muchos lugares, solo la intervención de las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz ayudó a poner fin a los combates e iniciar el proceso de reconstrucción. Sin embargo, los procesos de democratización y restauración de los estados nacionales continuaron. Los pueblos del mundo, cansados de la guerra y la represión, luchaban por la paz y la estabilidad. Sin prisa pero sin pausa, las antiguas repúblicas soviéticas empezaron a construir nuevos sistemas políticos basados en la libertad, los derechos humanos y el respeto de la soberanía. Los estados independientes que surgieron tras el colapso del Imperio Soviético encontraron poco a poco su camino, adaptándose a los nuevos retos y abriendo nuevas oportunidades para sus ciudadanos. La desintegración vino acompañada de caos, ya que muchos países se enfrentaron a la inestabilidad política y económica. La transición de una economía planificada a modelos de mercado vino acompañada de una crisis aguda. La inflación, la escasez de bienes y el desempleo masivo se convirtieron en moneda corriente en muchos de los antiguos países soviéticos. Muchas regiones lucharon por encontrar un equilibrio entre la preservación de las instituciones sociales heredadas del socialismo y la adaptación a las nuevas condiciones de la economía mundial. En algunos países, los nuevos gobiernos introdujeron rápidamente reformas democráticas encaminadas a establecer el Estado de Derecho y garantizar las libertades civiles. Sin embargo, otras regiones han caído en la anarquía, permitiendo a los líderes autoritarios locales tomar el poder en sus propias manos. Las disputas entre grupos étnicos y nacionales, que antes habían sido reprimidas por el régimen soviético, estallaron con renovado vigor, provocando conflictos locales e incluso guerras civiles. Durante este periodo se formaron nuevas alianzas en el ámbito internacional. Los países que obtenían la independencia buscaban nuevos socios y aliados, tratando de garantizar su seguridad y su desarrollo económico. Estados Unidos y los países de Europa Occidental participaron activamente en la integración de estos países en la economía mundial, ofreciendo ayuda a cambio de reformas políticas y apertura a las relaciones de mercado. Esto condujo a un aumento gradual de la influencia occidental en las regiones que antes habían estado bajo el control de la Unión Soviética. Mientras tanto, China, que había permanecido neutral durante el colapso de la Federación, aprovechó este momento para ampliar su influencia en Asia
y África. Los inversores chinos empezaron a invertir fuertemente en proyectos de infraestructuras, ganando influencia política en estos países. Este periodo también estuvo marcado por el ascenso de actores regionales como India y Brasil, que intentaron establecer su influencia en el mundo postsoviético. A pesar de todas las dificultades, los procesos de democratización y restauración de los estados nacionales continuaron. Los gobiernos de los nuevos países se enfrentaron a la necesidad de llevar a cabo reformas en diversos ámbitos de la vida: economía, educación, sanidad y orden público. Muchos países adoptaron constituciones que garantizaban a los ciudadanos derechos y libertades con los que no podían soñar durante la era soviética. A finales de los años 90, el mundo empezó a estabilizarse. Muchos países que antes habían formado parte de la Unión Soviética pudieron integrarse gradualmente en la economía mundial y emprender una senda de desarrollo. Las nuevas generaciones que crecieron tras el colapso de la Unión Soviética estaban ansiosas por construir un futuro libre de la represión y las restricciones que sus padres habían experimentado bajo el régimen soviético. Este periodo supuso una importante lección para toda la humanidad. La idea de una unidad global basada en la represión y la supresión de la identidad nacional ha fracasado. El mundo se ha dado cuenta de que la verdadera unidad solo puede lograrse mediante el respeto a la diversidad, la libertad y el derecho de cada persona a tomar sus propias decisiones. Los estados independientes que surgieron tras el colapso del Imperio Soviético encontraron poco a poco su camino, adaptándose a los nuevos retos y abriendo nuevas oportunidades para sus ciudadanos. ¿Te ha gustado la historia? Pues elige la siguiente. ¿Qué habría pasado si la Alemania nazi hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿O qué pasaría si Rusia ganara la guerra con Ucrania? Ambos escenarios revelan las posibles consecuencias para el mundo entero, mostrando cómo los acontecimientos históricos podrían afectar a la vida contemporánea.